Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. La palabra de Dios nos dice, Hechos capítulo 9, versículo 4 y 15. Muy bien, aquí está. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Oramos? ¿Qué les parece si nos colocamos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo con nosotros. Querido Padre, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Amén. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos trabajando con la serie Restaurados y hemos querido unir Restaurados con la serie Jesús en mi casa. Fundamentalmente estamos viendo cómo el Señor Jesús viene y visita a Pablo cuando va rumbo a Damasco. Y el Señor Jesús le dice la maravillosa frase, se te dirá lo que debes hacer. Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y entonces Ananías bautiza a Pablo. En todo el Nuevo Testamento encontramos casos de personas que, escuchando la palabra, tomaron la decisión y fueron bautizados y bautizadas. Notamos también, en una forma breve, sintetizada, lo que significa el bautismo, el significado teológico del bautismo. Estudio que tendremos más extenso durante la semana. Hoy queremos utilizar un título curioso e interesante para el estudio de la ocasión. El título es El bautismo en el libro de Génesis. Y usted dirá, ¿y qué es esto? Bueno, vamos a estudiar. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo escribe la experiencia del bautismo en relación con el Señor Jesús. Gálatas, capítulo 3, versículo número 27. El versículo 27 nos dice, Gálatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿qué cosa dice? Revestidos. Si usted se bautizó en Cristo, usted está vestido con Cristo. Está vestido con la persona de Cristo. Cuando Dios lo mira, no le ve a usted, sino que ve a ¿quién? A Cristo. ¿Qué valor bíblico tiene esa frase? ¿En qué pensamos cuando el significado del bautismo es que nos vestimos con Cristo? Pablo dice que los que están en Cristo, él dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En Cristo. Toda la teología de Pablo depende de esa frase, en Cristo. Cuando Pablo se encontró con Jesús, descubrió a Cristo, conoció a Cristo, y Cristo le predicó por 3 años en Arabia lo que es el evangelio por revelación. Jesús se le revela a Pablo. Y cuando usted estudia
los escritos de Pablo, descubre que él usa 70 veces la frase en Cristo. 30 veces la usa en el Evangelio, en el libro de los Efesios. En Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Significa que ahora en Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La clave es Cristo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para Pablo todo se centra en Cristo, la clave es Cristo, el blanco, el fin, la meta es Cristo, todo es Cristo. Amén. Y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 33, la salvación es Cristo. Cristo es la salvación, pero me gusta este versículo 33 por la profundidad que hay en el mismo. Dice, oh profundidad, ¿de qué cosa? De las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. ¿Y qué dice ahora? E inescrutables sus caminos. Cuando usted conoce a Cristo, entra en una serie de estudios y de experiencias que trascienden lo que es el simple hecho de vivir. Su vida se convierte en algo que va más allá de lo común, que va más allá de lo rutinario. Conocer a Cristo significa entrar en una experiencia, una vivencia que va más allá del simple hecho de existir. Usted entra en la ciencia de las ciencias, en Cristo. Ya en algún momento hablaremos más de lo que significa el bautismo en Cristo y por qué Cristo se bautizó. Pero hoy tenemos que enfatizar la idea de cómo aparece en el libro de Génesis ese valor de estar vestidos de Cristo. En el libro de Génesis capítulo número 3, usted encuentra el relato de la caída de Adán y Eva y encuentra cómo Dios viene a buscar al pecador. Y descubre dos columnas en el capítulo 3 y las dos columnas son presentadas por Dios. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor viene y se presenta, capítulo 3, versículo 9, le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estaba desnudo? Y entonces él comenzó a presentar sus razones. Me interesa el versículo 15 y el versículo 21. Usted ya sabe que Dios habló con Adán, Dios habló con Eva y finalmente Dios habló a la serpiente. Dice el versículo 15, Génesis capítulo 3, ponga cuidado. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Satanás escuchó eso, se puso tembloroso. Él pensó que como Adán y Eva cayeron, le entregarían este mundo completamente. Ahora Dios dice, anuncia una profecía, habrá enemistad entre la simiente de la serpiente, el pecado, y la simiente de la mujer, el Señor Cristo Jesús. Y aquí comienza lo hermoso. Veamos esta primera columna y luego veremos la columna del versículo 21. Dice el versículo 21, Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué hizo? Los vistió. A ver cómo digo esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Pero antes de pecar, ¿cómo estaban? Instituidos en la gloria de Dios. En el libro de Salmo 104, versículo 1 y 2 dice que Dios se viste de magnificencia, de luz y de gloria. Y Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando Adán y Eva salieron de las manos de Dios, cuando Dios los creó, estaban cubiertos por un halo de luz.
mostraban la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Cuando pecaron, desapareció la magnificencia, desapareció la gloria y desapareció la luz. Y entonces sustituyeron esas tres características hermosas de Dios por hojas de higuera. Cuando Dios viene y les habla y ellos aceptan el plan de salvación, Dios les quita las hojas de higuera y los viste con túnicas ¿de qué? Túnicas de pieles, vestidos. Recuerde que partimos de Gálatas capítulo 3, versículo 27, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero los que son bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo están como revestidos. Ese es el punto que nos interesa. Cuando Adán y Eva pecan, Dios viene y habla con ellos y les habla de la simiente de la mujer. Y acto seguido, versículo 21, toma túnicas de pieles y los viste. No dice, y se vistieron, dice, Dios los vistió. Vamos al punto 1, primera columna, versículo 15. ¿Qué significa esto de la simiente de la mujer? Simiente, semilla, descendencia, hijo, si usted quiere, nos hace ver y entender un poquito más claro lo que está pasando. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos rapidito. En Apocalipsis capítulo 12, Juan nos relata en el capítulo 12 la experiencia de la iglesia verdadera. Hay dos iglesias en Apocalipsis. Capítulo 17, la iglesia mala. Capítulo 12, la iglesia verdadera. Dice el versículo 1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué cosa? Una mujer vestida del sol, vestida de luz, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Pregunto, ¿va a dar a luz, sí o no? ¿Sí o no? ¿El que va a nacer es simiente de la mujer? Y sigue diciendo, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando Cristo nació, ¿intentaron matarlo, sí o no? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Vamos rapidito. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué quiere decir? Y cómo enseñar lo que quiere decir. San Mateo capítulo 2, versículo 13 y siguiente. Mira el relato de la experiencia de Jesús cuando nació, cómo el dragón quiso acabar con él y cómo nació de la mujer. Y veremos la profecía del Antiguo Testamento que nos presentan a Cristo como la simiente de la mujer. Versículo 13, San Mateo capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar ¿a quiénes? A todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Primero, pregunto, ¿nació el niño de una mujer? ¿Sí o no? ¿Intentaron matar al niño? Dice el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Simiente de la mujer, ponga cuidado. Cuando usted lee la Biblia, el Evangelio según Isaías,
descubre de una manera maravillosa cómo el mismo Mesías anuncia su nacimiento de una mujer y cómo se involucra el Padre Celestial y el Mesías o el siervo sufriente. Y luego cómo aparece Emanuel y cómo aparece en el ambiente nada más y nada menos que el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cómo se anuncia el nacimiento de Jesús de una virgen, de una mujer. Vamos rapidito a recoger las evidencias porque recuerde Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír. En la medida que usted se llena de la Biblia, descubre la Biblia, en la medida que usted se sumerge en la Biblia, su fe se fortalece. Si no hay Biblia, no hay fe. Y si usted cree que es fe con la ausencia de la Biblia, se está engañando. Solamente es pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo es solo pensamiento positivo. La fe solo nace de la Biblia. La palabra fe en el Antiguo Testamento viene del verbo amán. Y amán significa certeza, certidumbre, firmeza, seguridad, confianza. Cuando hay verdadera fe, no hay diablo, ni hay nada, ni nadie que te separe del Señor. Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. En estos tiempos que vivimos es imprescindible la fe bíblica, imprescindible. Usted no puede vivir por vivir. Tiene que saber en quién usted ha creído. Mire qué hermoso se pone esto. Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿qué dice Isaías 7, 14? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz y se llamará su nombre Emanuel, que significa... Isaías comienza a anunciarnos la venida del Mesías, a anunciarnos la venida de este niño. Capítulo 9, versículo 6, Isaías 9:6. ¿Qué dice Isaías 9:6? Recuerde que estamos presentando la palabra de Dios y estamos enfatizando el método bíblico, gramático, descriptivo y estamos enfocados en la palabra o la metodología bíblica de presentación de los sermones como bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Bíblico, solo la Biblia. Cristocéntrico, enfocado en la persona de Jesús. Y contemporáneo, atienden y llenan una necesidad actual. ¿Necesita el mundo de hoy a Cristo Jesús? ¿Sí o no? Capítulo 9, versículo 6, dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nacería es un ser divino, ¿sí o no? Dios fuerte. Emanuel, ¿qué significa? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, significa Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién fue Cristo Jesús? Dios con nosotros. Recuerde que estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Pero quién es Cristo? Y venimos desde el Antiguo Testamento. Cristo es la simiente de la mujer. Nacería un niño con nombre. Nacería un bebé. En el libro de Isaías, en el capítulo 49, mire qué bueno se pone esto, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Isaías 49, versículo 1. ¿Cómo dice el verso 1? Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El siervo sufriente. ¿Quién está hablando? El Mesías. Recuerde, decíamos que en Isaías, el Evangelio según Isaías, hay 4 cantos que Dios escribe en compañía del siervo sufriente. Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12. Y en el capítulo 49 aparece esta frase interesante. El siervo sufriente está hablando de su nacimiento. Versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza.
El siervo sufriente, el Mesías, está diciendo que saldría de una mujer, de una virgen, de las entrañas de una mujer. ¿No nació de ahí Jesús? A ver, ¿sí o no? Mire, le voy a decir una cosa. Esta cuestión del cristianismo es un asunto tan profundo, pero tan profundo, pero tan profundo, que la eternidad no será suficiente para dilucidar todo lo que involucra la presencia de Cristo en este mundo. Esto es tan serio, esto es tan trascendente, va más allá de los límites, que Efesios capítulo 3, versículo 10, vamos rapidito, Efesios 3, 10. La importancia de su vida cristiana, la importancia de su existencia en la tierra, la importancia de que usted está presente en este mundo y en este tiempo. No estamos viviendo por vivir, no nacimos para acumular cosas en este mundo, que todas se van a quemar. Nacimos para dar un testimonio. ¿A quiénes? Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Quiénes somos? Dice el versículo 10. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice el versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, dice, por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Su vida es trascendente. No es el simple hecho de vivir en este mundo, no es solo comer, trabajar, dormir y producir cosas. No, 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 no. Dios lo hizo a usted para algo más grande que eso. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted nació para algo más grande. Por eso necesita llenarse de la Biblia. Necesita conocer a Jesús. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. ¿Y a usted qué le están mirando? Todas las inteligencias celestiales le están mirando a usted para conocer más los perfiles hermosos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro 2:9? ¿Somos qué cosa? Real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué cosa dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos importantes o no somos importantes? ¿Sí o no? El universo entero nos está mirando para conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Gabriel viene para hablar con María. Y mire lo que Gabriel le dice a María. Recuerde, estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y estamos diciendo que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Quién es Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Qué ha pasado con ese Cristo? ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de la persona de Cristo? ¿Por qué necesito ser vestido con Cristo? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Mire las palabras de Gabriel. Recuerde, Gabriel está en la presencia de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 19, cuando Lucas le dice a Zacarías, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviarte para darte estas buenas nuevas. Y como tú no creíste, te va a quedar mudo hasta que nazca el niño. Estamos en San Lucas, capítulo número 1, versículo 26. ¿Qué es lo que dice Gabriel a María? ¿Qué dice el versículo 26? ¿Cómo dice versículo 26? San Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Cómo dice? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. ¿A dónde? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 6 meses antes, ¿con quién habló Gabriel? Con Zacarías, en el templo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora, 6 meses después viene para hablar con María. Ponga cuidado, por favor. Dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿cómo? ¿Era cómo? ¿Qué decía Isaías 7:14? De aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Ahora Gabriel viene para hablar con la virgen que quedará embarazada del Señor Jesús y que parirá al Señor Jesús. Mi pregunta, ¿es clara la Biblia? ¿Es clara o no es clara? ¿Es hermosa o no es hermosa la Biblia? Esto se conoce como la ciencia de la salvación.
Cuando tenga tiempo, lea 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. En el versículo 12 hay una frase interesante que dice que aún los ángeles quisieran entender, quisieran aprender, quisieran conocer. Todo el universo quiere conocer la ciencia de la salvación. Y Dios nos ha dado el privilegio, el santo privilegio, de dar a conocer todo esto a todo el universo. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el versículo número 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¿qué cosa? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Quién está hablando? Gabriel. ¿Quién habló con Daniel? Gabriel. ¿Quién habló con Zacarías? Gabriel. ¿Quién está hablando con María? Gabriel. ¿Quién hablará con José? Gabriel. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cosa linda, una muchachita. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos pedirle a Dios que envíe su Espíritu para que nos quite esta cultura tan profana. Profanidad significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu venga y nos haga conocer, comprender y entender la santidad de las cosas de Dios. ¿Quién está hablando con María? Gabriel. Me gusta que él dice, has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién lo envió? Dios. Recuerde que ya María está casada con José. ¿Está casada o no está casada? A ver, ¿sí o no? Versículo 31, y ahora, dice Gabriel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Le está diciendo Gabriel a María que va a quedar embarazada? A ver, ¿sí o no? Y María dice, este ángel está medio raro porque ¿cómo que embarazada? ¿Qué le pasa? Yo estoy casada, sí, pero estamos en el año del desposorio. Él está en su sitio y yo en el mío. ¿Cómo que yo voy a quedar embarazada? ¿Había quedado alguna persona embarazada sin estar con otra persona? ¿Había una historia anterior a esta? No, pues esta muchacha dice, ¿qué le pasa a este ángel? Mire qué cosa linda ahora. Y entonces ella abrió la boca y dijo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, ¿qué cosa? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. No me canso cada día de decirle al Señor que le amo mucho. Y no me canso de decirle a Jesús, oh, cuánto te amo. Jesús hasta ese punto llegó por amor a mí, por amor a usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1, versículo 18. Recuerde que estamos con el método bíblico gramático descriptivo. San Mateo capítulo 1, versículo 18 y siguiente. ¿Cómo dice el versículo 18? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo dice el verso 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué cosa? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué cosa? De sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió la profecía, sí o no? ¿Es Jesús la simiente de la mujer, sí o no? Entonces se cumple Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Quién es Jesús? La simiente de la mujer. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es usted una persona importante? Sí, por amor a usted, Dios se hizo hombre. San Juan 1:14, y el verbo se hizo y habitó, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta número 1, ¿la primera columna se cumplió, sí o no? ¿Cumplió Dios su palabra? ¿La simiente de la mujer vino? ¿Es Jesús la simiente de la mujer? ¿Lo confirma la Biblia? Recuerde que estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que son bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis revestidos. Ahora viene lo importante. ¿Es o no es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron con hojas de higuera. Y ahora que Dios le presenta el plan de salvación a través de la simiente de la mujer, y después que ellos aceptan ese plan de salvación, Dios les quita esas hojas de higuera y los viste con túnicas ¿de qué? Túnicas de pieles. ¿Los viste o no los viste? ¿Sí o no? ¿Los cubrió con túnicas de pieles, sí o no? Y acá ahora viene lo interesante y lo hermoso. Les decía en estos días que en Canadá presentamos una serie que se llama La Teología de la Desnudez. Esto llamó la atención de mucha gente y trajo mucha gente a los pies de Cristo Jesús. Cuando usted lee en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, los versículos 26 y 27, usted descubre la Pascua que se instaura en Egipto antes de sacar el pueblo. Mataron el animal, los dinteles lo pintaron con la sangre como un símbolo del Cordero de Dios que da su vida, que el Cordero de Dios que se sacrifica por su pueblo. Y todas las personas que están dentro se salvan de la destrucción, los primogénitos, porque se cubrieron, se protegieron en la sangre de ese representante, de ese animalito que representa a Jesús. Ahora, ¿quién es nuestra Pascua? Mira lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 5, 7, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Y qué dice ahora? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Mi pregunta, ¿es el Señor Jesús el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo? San Juan 1:29. Sí. ¿Nos visten con la justicia de Cristo Jesús? Sí. ¿Es esa piel que le pusieron a Adán y Eva una representación de la justicia de Dios manifestada en Cristo Jesús? Sí. Lo cubrieron con la piel del Cordero, un símbolo de la vestimenta de la persona de Cristo Jesús. Los que son bautizados son cubiertos con Jesús. Adán y Eva fueron cubiertos con la piel del Cordero, símbolo de la venida del Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. De allí la importancia y la trascendencia de conocer y comprender el valor del bautismo. En el libro de Levítico, capítulo 8, versículo 1 al 9, Dios habla a Moisés cómo consagrar a Aarón y a sus hijos. Todo lo que debe hacer Moisés, debía quitarle la ropa, debía bañarlo y debía ponerle la ropa. Moisés tenía que hacer ese trabajo. En el bautismo, usted no se bautiza, a usted lo bautizan. En el caso de Adán y Eva,
Dios les puso la vestimenta. Dios hizo el acto. Cuando usted sigue leyendo en la Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 36, Dios se compromete a hacer 3 cosas con aquellos que le aceptan y reciben su palabra. Le hizo la oferta a su pueblo. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Mire los verbos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es Dios que se compromete a lavarte. Él no dice lávate. Y Dios sigue diciendo, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Te voy a cambiar los sentimientos y las emociones. Lo hace Dios. Y finalmente dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y lo pongáis por obra. Dios es el que se compromete a través del santo bautismo de hacer la obra y el trabajo en usted que usted no puede hacer. Es obra de Dios. Los verbos: esparciré, os limpiaré, os daré, pondré, quitaré, os daré, pondré, haré. Dios se compromete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios se compromete a hacer en nosotros, por nosotros y con nosotros lo que nosotros no podemos hacer. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al versículo 6, se presenta un cuadro interesante con el sumo sacerdote Josué. Dice Zacarías que aparece el sumo sacerdote Josué vestido con ropas viles, ropas sucias, y a su derecha aparece Satanás para acusarle. Y entonces se presenta el ángel de Jehová, un símbolo de Cristo Jesús, un título que Cristo usa en el Antiguo Testamento. Y Jesús reprende a Satanás y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y entonces da la orden, quítenle esa ropa sucia y pónganle ropa de gala. Y el equipo que le acompaña viene y le quita a Josué la ropa sucia y le pone entonces las ropas de gala. Y le dice, mira que he quitado de ti tu pecado. En otras palabras, a través del santo bautismo se cierra el proceso de venta y compra. Usted se vende a Dios que le compra con la sangre de Jesús, y cuando usted acepta, Dios manda que lo laven y Dios manda que lo vistan de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante el bautismo o no es importante? A ver, ¿sí o no? San Lucas capítulo 15, versículo 22, cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre da una orden, quítenle esa ropa y vístanlo con lo mejor que hay en la casa. Lo visten con ropa de gala y hace una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y fue encontrado. ¿Había alegría en el gozo del padre? Sí. ¿Estaba feliz el papá? Sí. Así se pone de feliz Dios cuando usted regresa de vuelta a la casa del Padre, cuando usted se bautiza, cuando usted se entrega verdaderamente al Señor. El verdadero valor, el significado teológico del bautismo es tan profundo, pero tan profundo, que es imprescindible conocerlo, comprenderlo y entenderlo. Ropas de gala, vestidle. ¿Qué representa esta vestimenta? Número 1, el vestido es igual a la justicia de Dios, es igual a Cristo. Y ahora vamos a aterrizar. Mire qué cosa linda. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando de Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa hermosa. Jeremías capítulo 23, versículo 5, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 5? Jeremías 23, 5, 6. ¿Quién vendría? ¿Quién se manifestaría? ¿Qué dice el versículo 5 y el 6? Mire qué cosa linda. Dice, he aquí que vienen días, dice ¿quién? Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es ese renuevo justo de David? Cristo Jesús. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y dice ahora, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Qué dice ahora? Jehová, justicia nuestra. ¿A quién llamarían con ese nombre? A Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda viene ahora. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Vamos rapidito. Yo le hago una pregunta, ¿es hermosa la Biblia o no es hermosa la Biblia?
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 30, ¿cómo dice? Mire qué cosa linda. Dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, número 1, sabiduría, número 2, justificación, número 3, santificación, y número 4, redención, justificación. Cristo es nuestra justicia. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos contemplar a Jesús, mirar a Jesús, hablar de Jesús, llenarnos de Jesús. ¿Por qué hablamos tanto de nosotros? ¿Por qué nos enfocamos tanto en nosotros? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Si usted se enfoca tanto en usted, perdone, usted es un maldito. Eso es lo que dice Jeremías. Es lo que dice Dios. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mientras usted más se mira a usted mismo, más se aleja de Dios. ¿Es así o no es así? Porque no hay nada bueno en nosotros. ¿A quién tenemos que mirar? Isaías 45, versículo 22, dice Dios, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cambie la mirada, compadre. Mire para arriba. Mire al Señor. Mire a Jesús. ¿Y cómo lo miro? Le estudié la Biblia. Estudié la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios 5, 21. Cristo, nuestra justicia. ¿Qué dice el versículo 21? Al que no conoció pecado, ¿qué dice ahora? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa dice? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted es bautizado, cuando usted se bautiza, lo visten con la persona de Jesús, lo visten con la justicia de Jesús. Y cuando Dios le mira, a quien ve es a Cristo Jesús, nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Él. ¿Qué cosa dice? Fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Romanos capítulo 1, versículo 17. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque cuando usted la presenta, los ángeles se acercan, el universo se acerca. Ellos quieren conocer más a nuestro Padre Celestial. Todo el libro de Romanos habla de la palabra justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice el verso 17? ¿Cómo dice? Porque en el Evangelio, ¿qué cosa? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué cosa? Mas el justo por la fe vivirá. Ponga cuidado ahora. Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero ¿quién es el Evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. ¿Quién es el Evangelio que revela la justicia de Dios? Mire qué cosa linda. El Evangelio consiste en tres cosas de la vida de Jesús. Número 1. Capítulo 15, versículo 3 y 4, 1 Corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. ¿En qué consiste? En su muerte, su sepultura y su resurrección. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿qué revela el Evangelio? ¿Qué revela Cristo? La justicia de Dios. Yo digo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿esto es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Es coherente o no es coherente? Necesitamos otra vez habilitar nuestra mente con la palabra de Dios. Salirnos del mundo de los tantos argumentos y enfocarnos en la palabra de Dios. Así dice Jehová. Ahí está la clave. Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Cuando era niño en mi casa, mi mamá cocinaba mucho.
porque siempre estaba creyendo que alguien vendría a comer. Y adoptamos la costumbre de cocinar mucho. Uno de mis problemas con la predicación es que me gusta tener mucha comida. Y otro problema es que nunca hay tiempo para comérsela toda, pero bendito sea el Señor. Romanos capítulo 5, mire lo que dice Romanos 5, aquí vamos a aterrizar. Versículo 17 al 21. Aquí hay mucho más de lo que vamos a leer, pero bueno, leamos. Romanos capítulo 5, versículo 17 al versículo 21. ¿Qué dice el 17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora mire qué cosa linda. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice ahora? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Mire, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted tiene que bautizarse, arregle sus asuntos y bautícese. Si usted se fue del Señor lejos y sabe que tiene que regresar, regrese y arregle sus cosas. Si usted sabe que está recibiendo los estudios bíblicos, termine sus estudios bíblicos y haga su arreglo para su bautismo. Han tratado de malinterpretar el bautismo. Han tratado de tantísimas cosas con el bautismo. La belleza, la grandeza, la hermosura del bautismo es que está centrado en la persona de Jesús. En algún momento tendremos que estudiar Romanos capítulo 6. Y yo termino con una pregunta. ¿Es hermoso estudiar la Biblia? Porque todos los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Vistió Dios con túnica de piel a Adán y Eva? ¿Sí o no? A ver si en la próxima entrega hablamos de Jesús como el Cordero de Dios, el Amnos, Cordero apartado para el sacrificio, y el Arnión, el Cordero que fue inmolado. Todo centrado en Jesús, todo enfocado en Jesús, todo la persona de Jesús. Escuche mi pregunta final. Amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Necesitamos que el Santo Espíritu venga y restaure nuestra vida? ¿Necesitamos que el Señor Jesús sea el centro de nuestra vida? Si usted no se ha bautizado y quiere recibir estudios para bautizarse, acérquese al pastor o a uno de los ancianos y dígale, yo quiero recibir los estudios bíblicos porque yo quiero ser bautizado para que mi nombre esté en el libro de la vida. Si usted ya fue bautizado o bautizada y se alejó del Señor, regrese. Y si se le ocurrió violar los 10 mandamientos, hable con el pastor o con los ancianos y dígale, yo necesito ser bautizado de nuevo, bautizada de nuevo. Arregle sus cosas con Dios. Y si usted es miembro de iglesia y sabe que está viviendo de cualquier manera, que ha sido una persona no correcta, que no ha tomado en serio esto, pues le recomiendo que se ponga en serio, amigo. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y termino con esta pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría estar vestido de Cristo todos los días? Amén. En todo momento, amén. En todo lugar. Amén. Entonces, si no se ha bautizado, tiene que bautizarse. Si se alejó, tiene que regresar. Y si ya ha bautizado, oiga, cambia la actitud, compadre. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie diciendo, sí quiero? Alabado sea el nombre de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor querido, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Gracias por los ángeles que baten sus alas para alejar la oscuridad y las trampas del enemigo. Querido Padre, gracias por el estudio que hemos tenido. Gracias porque Jesús es nuestra justicia. Gracias porque a través del santo bautismo somos vestidos, somos cubiertos con la justicia perfecta de Cristo Jesús. Amén. Padre, nos sometemos a usted, nos entregamos a usted. Le rogamos, querido Dios, que el Santo Espíritu venga y convenza de pecado, de justicia y de juicio a todo el que necesita ser convencido o convencida. Y que finalmente, y no muy tarde, a través del santo bautismo, reciban la gracia de tener sus nombres en el libro de la vida. Amén. Que sus cuerpos se conviertan en templo para la morada del Espíritu Santo. Que vivan para la gloria de su nombre y se conviertan, Señor, en mensajeros, en embajadores para llevar el conocimiento de su palabra y su verdad a todo el universo. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.